Imagina una ciudad bañada por el sol del Mediterráneo, calles de piedra llenas de vida, el aroma del pan recién horneado saliendo de las panaderías, mercaderes gritando sus precios en el mercado, niños corriendo entre columnas de mármol mientras el vino se sirve en las tabernas. Era una ciudad rica, hermosa, vibrante. Se llamaba Pompeya. Pero una tarde del año 79 después de Cristo, el cielo cambió. Una columna gigantesca de humo comenzó a elevarse sobre el horizonte. El suelo tembló y lo que empezó como una nube se convirtió en una tormenta de ceniza, fuego y muerte. En pocas horas, una de las ciudades más prósperas del mundo romano desaparecería para siempre bajo el volcán. Y esta es su historia. Cierra los ojos por un momento. Imagina el sol del mediodía sobre piedras calientes. El olor a pan recién horneado mezclándose con el vino derramado en las tabernas. El ruido de los carros sobre el empedrado, las voces de los vendedores, los niños corriendo por las aceras. Una ciudad viva, ruidosa, perfectamente humana. Ahora imagina que todo eso desaparece en cuestión de horas. No en un incendio ni en una guerra, sino bajo una lluvia de fuego y ceniza que cae del cielo como si los dioses mismos hubieran decidido borrar del mapa aquella ciudad para siempre. Esto no es ficción. Esto ocurrió de verdad. Y la ciudad se llamaba Pompeya. Para entender lo que se perdió aquella mañana del año 79 después de Cristo, primero hay que entender lo que existía. Pompeya no era una aldea. Era una ciudad próspera, bulliciosa, estratégicamente situada en la bahía de Nápoles, en el sur de la península itálica. Aproximadamente 20.000 personas llamaban hogar a sus calles. Caminando por Pompeya en aquella época, lo primero que te llamaría la atención sería la organización. Las calles estaban perfectamente pavimentadas con grandes losas de basalto volcánico, ironía del destino, y contaban con aceras elevadas para proteger a los peatones del barro y los desechos. Había pasos de peatones de piedra elevados para cruzar de una acera a otra sin mancharse los pies. La ciudad tenía todo lo que una metrópoli romana podía ofrecer. Foros públicos donde se debatía la política del día. Termas donde los ciudadanos se relajaban y hacían negocios al mismo tiempo. Teatros donde se representaban obras para cientos de espectadores. Templos dedicados a Júpiter, a Venus, a Apolo. Y luego estaban las casas. Desde humildes viviendas de una sola habitación hasta opulentas villas con jardines interiores, frescos pintados en cada pared y fuentes que murmuraban en los patios. Las paredes de Pompeya eran un lienzo vivo. Anuncios electorales, declaraciones de amor, insultos, chistes, recomendaciones de tabernas. La gente de Pompeya escribía en sus paredes igual que hoy escribimos en Internet. Era, en suma, un lugar completamente normal, completamente humano, y tenía un vecino al que no prestaban suficiente atención. El monte Vesubio domina el horizonte al norte de la bahía de Nápoles. Hoy lo reconocemos inmediatamente por lo que es, uno de los volcanes más peligrosos del planeta. Pero en el año 79, los romanos no tenían esa perspectiva. Para ellos, el Vesubio era simplemente una montaña grande y hermosa, cubierta de bosques y viñedos que producían algunos de los mejores vinos del imperio. Nadie que estuviera vivo entonces recordaba de haberlo visto en erupción. Los registros escritos eran vagos, incompletos, ignorados, aunque la Tierra ya estaba intentando advertirles. En el año 62 después de Cristo, 17 años antes de la catástrofe, un violento terremoto sacudió la región. Los daños fueron enormes. Edificios derrumbados, acueductos rotos, negocios destruidos. Pero los pompeyanos, con la tenacidad que define a la naturaleza humana, se pusieron a reconstruir. Al momento de la erupción, muchos edificios todavía estaban en obras.
Hubo más señales en los días previos. Temblores menores, fuentes que se secaban sin explicación, animales que se comportaban de forma extraña. El agua de los pozos olía a azufre. Pero las personas tenemos una capacidad casi infinita para ignorar lo que no queremos ver. La vida continuaba, los mercados abrían, los niños iban a la escuela, los políticos hacían campaña en las paredes. Nadie sabía que les quedaban horas. La fecha más aceptada por los historiadores es el 24 de agosto del año 79 después de Cristo. Era verano, hacía calor. A primera hora de la tarde, cuando el sol estaba todavía alto en el cielo, algo cambió. Un ruido sordo, la tierra temblando bajo los pies. Y luego, mirando hacia el norte, algo que ningún romano vivo había visto jamás. Una columna de humo y ceniza empezando a elevarse desde la cima del Vesubio, creciendo hacia el cielo con una velocidad aterradora. El testigo más importante que tenemos de ese momento es un joven de 17 años llamado Plinio el Joven. Estaba a varios kilómetros de distancia en Miseno, junto a su tío Plinio el Viejo, que comandaba la flota romana en la bahía. Años más tarde, Plinio el Joven escribiría una descripción detallada de lo que vio. En una carta que se ha conservado hasta nuestros días, describió la nube como parecida a un pino gigantesco. Un tronco vertical enorme que se expandía en la parte superior en forma de copa. Era, describe, de un color que oscilaba entre el blanco y el negro, según si llevaba ceniza o tierra incandescente. Lo que Plinio estaba describiendo, sin saberlo, era lo que hoy los vulcanólogos llaman una columna pliniana. Una erupción explosiva que lanzó material volcánico a más de 30 kilómetros de altura en la atmósfera. En Pompeya, a menos de 10 kilómetros del volcán, la imagen debía de ser apocalíptica. Y entonces comenzó a llover. No era agua lo que caía, era piedra pómez, fragmentos de roca volcánica, ligeros y porosos, que comenzaron a llover sobre la ciudad en cantidades cada vez mayores. Al principio eran pequeños, manejables, pero con el paso de las horas, el bombardeo se intensificó. Imagina estar en la calle y que el cielo comience a lanzarte guijarros. Luego rocas del tamaño de un puño, luego bloques que pesan varios kilos, y todo ello mezclado con una ceniza que lo cubre todo, que se filtra por las ventanas, que se mete en la garganta, que hace cada respiración más difícil que la anterior. Los techos de las casas comenzaron a colapsar bajo el peso acumulado. Las calles se llenaban de escombros volcánicos. La oscuridad avanzaba incluso antes de que cayera la noche. La nube de ceniza bloqueaba el sol, sumiendo la ciudad en una penumbra sobrenatural a plena tarde. La gente reaccionó de formas distintas, como siempre ocurre ante el desastre. Algunos huyeron de inmediato, cogieron lo más valioso que pudieron cargar y corrieron hacia el mar, hacia el campo, hacia cualquier lugar que estuviera lejos del volcán. Muchos de ellos sobrevivirían. Otros esperaron, pensaron que lo peor pasaría pronto. Se refugiaron en sus casas, en las bodegas, bajo los arcos de piedra más sólidos que encontraron. Pusieron almohadas sobre sus cabezas para protegerse de las piedras que caían. Y otros, sencillamente, no podían moverse. Los enfermos, los ancianos, los esclavos encadenados que no tenían elección. Plinio el Viejo, el tío, tomó una decisión diferente a todos. Mandó llamar a su flota y navegó hacia la costa más afectada, con la intención de ayudar a los que intentaban huir por mar. Era un acto de un valor extraordinario que le costaría la vida. La noche llegó, y con ella, el verdadero infierno comenzó. La oscuridad que cayó sobre Pompeya aquella noche no era simplemente la oscuridad normal de la noche. Era total, absoluta. Las antorchas apenas podían atravesar el muro de ceniza suspendida en el aire. Los que habían sobrevivido hasta entonces caminaban prácticamente a ciegas. Los terremotos no habían parado. Al contrario,
se sucedían uno tras otro, sacudiendo los edificios que aún quedaban en pie, haciendo añicos lo que la piedra pómez no había terminado de destruir. El aire era casi irrespirable. La ceniza fina se metía en los pulmones. El azufre quemaba la garganta. Algunos se cubrían la boca con telas mojadas intentando filtrar el veneno del aire. Y sin embargo, hay algo que resulta casi incomprensible en retrospectiva. En algún momento de aquella noche interminable, muchas personas debieron de pensar que lo peor había pasado, que amanecería, que el volcán se calmaría, que sobrevivirían. No lo sabían, pero estaban equivocados. Lo peor estaba todavía por llegar. En las primeras horas de la madrugada, la columna eruptiva que había estado lanzando material al cielo durante horas, colapsó. Cuando una columna volcánica colapsa, todo ese material, el gas, la ceniza, los fragmentos de roca incandescente, cae hacia los lados del volcán en lo que los científicos llaman corrientes piroclásticas. Son avalanchas de muerte, nubes densas de gas y material sólido que descienden por las laderas a velocidades que pueden superar los 300 km por hora, con temperaturas que rondan los 400 grados centígrados. No hay escapatoria de una corriente piroclástica. No puedes correr más rápido, no puedes esconderte. El material es tan denso que no puedes respirar, y si pudieras, el aire quemaría tus pulmones en un instante. La primera corriente alcanzó Herculano, la ciudad costera al pie del Vesubio, durante la noche. La segunda se dirigió hacia Pompeya. Cuando llegó a la ciudad, todo terminó en minutos. Las personas que todavía estaban vivas en Pompeya murieron casi instantáneamente. El calor extremo vaporizó el agua de sus cuerpos. Sus músculos se contrajeron en lo que los forenses llaman la postura del boxeador. Brazos doblados, puños hacia el pecho, como en guardia. Una guardia que llegó demasiado tarde. Sobre la ciudad se depositaron capas y capas de ceniza y escombros volcánicos. Metros y metros de material que enterraron edificios, calles, plazas y personas bajo un sudario de piedra. Pompeya había dejado de existir. El tiempo pasó. Décadas, siglos, generaciones enteras que no sabían que bajo sus pies dormía una ciudad. La zona fue rehabitada. Se construyeron nuevas aldeas sobre la ceniza endurecida. El nombre de Pompeya sobrevivió en algunos textos antiguos, pero nadie sabía exactamente dónde había estado. La ciudad se había convertido en leyenda, en rumor, en una historia que los eruditos discutían sin poder demostrar. Hasta el año 1748, durante unas excavaciones agrícolas cerca de Nápoles, los trabajadores comenzaron a encontrar cosas extrañas. Fragmentos de muros pintados, monedas, estatuas. Más excavaciones revelaron más hallazgos. Y lentamente, con la parsimonia de quien no acaba de creer lo que está viendo, los arqueólogos comprendieron lo que tenían ante ellos. Habían encontrado Pompeya. No las ruinas de Pompeya, no los restos desperdigados de Pompeya, sino Pompeya entera. Intacta, preservada bajo la ceniza durante casi 17 siglos. Lo que los arqueólogos encontraron en las siguientes décadas de excavación cambió para siempre nuestra comprensión del mundo romano. Porque la ceniza, aunque había sido el instrumento de la muerte, había hecho también algo extraordinario. Había preservado absolutamente todo. Cuando los excavadores comenzaron a abrir Pompeya al mundo, lo que encontraron no eran solo piedras y columnas. Era vida. En las panaderías, los panes seguían en los hornos. 17 siglos después, carbonizados pero perfectamente reconocibles, 81 panes que un panadero había metido en el horno aquella mañana de agosto y nunca me había podido sacar. En las tabernas, los recipientes de vino y aceite seguían en su sitio. En los hogares, los muebles, las herramientas, los objetos cotidianos estaban exactamente donde sus dueños los habían dejado.
En las paredes, los grafitis sobrevivieron. Declaraciones de amor, resultados electorales, anuncios de espectáculos gladiatorios, insultos entre vecinos. Encontraron joyas dentro de sus estuches originales. Encontraron monedas. Encontraron instrumentos médicos que revelan una medicina romana más sofisticada de lo que imaginábamos. Encontraron mascotas encadenadas que sus dueños no habían podido soltar a tiempo. Y luego vino el hallazgo más perturbador y más humano de todos. Giuseppe Fiorelli, el arqueólogo italiano que dirigió las excavaciones en el siglo XIX, descubrió algo que los excavadores anteriores habían pasado por alto. En la ceniza endurecida había huecos. Huecos con forma humana. Los cuerpos se habían descompuesto hace siglos, pero la ceniza había conservado su silueta exacta. Fiorelli tuvo la idea de inyectar yeso líquido en esos huecos. Cuando el yeso se endureció y la ceniza fue retirada cuidadosamente, aparecieron las personas. No esqueletos, personas. Sus posiciones finales, congeladas para la eternidad en el momento de la muerte. Una mujer con la cabeza inclinada hacia un lado, como si se hubiera quedado dormida. Un hombre con la mano tapándose la boca. Una familia entera abrazada. Un niño. Una pareja que murió entrelazada, con la frente apoyada la una en la otra. Es imposible mirar esos moldes y no sentir el peso completo de lo que ocurrió allí. No son datos históricos, son personas. Gracias a Pompeya, sabemos cosas sobre la vida cotidiana en la Roma antigua que ningún texto escrito podría habernos enseñado. Sabemos qué comían, qué música escuchaban, cómo eran sus cocinas y sus dormitorios. Sabemos que las clases medias romanas tenían acceso a bienes de lujo llegados de todo el Mediterráneo. Sabemos que existía la publicidad electoral en las paredes, que había debates políticos en los foros, que la gente apostaba en los juegos de azar, que los enamorados grababan sus nombres en los muros. Sabemos que la vida en Pompeya era sorprendentemente parecida a la nuestra. El yacimiento arqueológico de Pompeya es hoy uno de los más importantes del mundo. Protegido por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad, recibe cada año millones de visitantes de todos los rincones del planeta. Y los arqueólogos siguen trabajando. Todavía hay partes de la ciudad que no han sido completamente excavadas. Y cada nuevo descubrimiento arroja nueva luz sobre el pasado. En años recientes, nuevas técnicas como el escáner tridimensional y el análisis de ADN de los restos han permitido conocer aún mejor a los habitantes de Pompeya. ¿Quiénes eran? ¿De dónde venían? ¿Cómo vivían sus últimos días? Pompeya sigue hablando. Después de casi 2000 años, sigue teniendo cosas que contarnos. Y aquí viene la parte de la historia que quizás resulta más inquietante de todas. El monte Vesubio sigue ahí. Sigue siendo un volcán activo. La última gran erupción ocurrió en 1944 durante la Segunda Guerra Mundial. Desde entonces, el volcán está en un periodo de calma. Pero los vulcanólogos saben que esa calma es temporal, y lo que hace que la situación sea realmente extraordinaria es esto. En el radio de peligro del Vesubio viven hoy aproximadamente 3 millones de personas. Nápoles, una de las ciudades más grandes y hermosas de Italia, está a apenas 15 kilómetros del cráter. Los científicos vigilan el volcán constantemente, con cientos de sensores que miden cada temblor, cada cambio en la temperatura del suelo, cada variación en la composición de los gases que emite. Existen planes de evacuación, existe conciencia del riesgo, pero también existe algo más,
La misma tenacidad humana que llevó a los pompeyanos a reconstruir su ciudad después del terremoto del año 62. La misma capacidad para mirar el peligro y elegir seguir viviendo. Es difícil juzgarles. Es difícil juzgar a Sidor Tanadie, que decide quedarse junto a lo que ama, incluso cuando el riesgo es real. Pompeya nos enseña muchas cosas. Nos enseña sobre la fragilidad de la civilización, sobre la impermanencia de todo lo que construimos, sobre el poder de la naturaleza ante el cual todo nuestro progreso es, en última instancia, provisional. Pero también nos enseña algo más, algo que esos moldes de yeso transmiten con una claridad que ninguna palabra podría superar, que hasta en el último momento las personas se aferran a las personas, que ante lo inevitable, el instinto no es huir del otro, sino acercarse, que en la oscuridad más absoluta, la respuesta humana es extender la mano. Pompeya murió en horas, pero de alguna manera, gracias a la misma ceniza que la mató, lleva casi 2000 años hablándonos. Y mientras sigamos escuchando, en cierto sentido, nunca habrá muerto del todo.